Te quiero hablar sobre que es tiempo de marchar, amén. En cada momento difícil de nuestra vida debemos enfocarnos en cómo vamos a quedar después de esa dificultad. Muchas veces sufrimos aflicciones, sufrimos trabas, sufrimos golpes en la vida, amén. Situaciones difíciles donde no sabemos cómo vamos a terminar, de cómo vamos a salir de esa situación, pero lo que tenemos que tener en cuenta, amén, es que tenemos que muchas veces medir las consecuencias de los cuales, cómo terminamos de pasar esta aflicción en nuestra vida. ¿Cómo vamos a seguir a partir de ese momento, sabiendo las armas que vamos a tener o los gastos que tuvimos pasando esta dificultad? ¿Amén? Así que vamos a ver la historia de los hombres de Dios, ¿no? De los israelitas saliendo de un lugar, saliendo de Egipto, y una situación bastante difícil e incómoda donde ellos pensaban que iban a morir, pero muchas veces nos pasa a nosotros, donde situaciones difíciles no sabemos cómo superarlas y nos afligimos, amén. Así que vamos a leer Éxodo 14, 10 al 16, y dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Vamos a orar por esta palabra. Padre celestial, te pido, Señor, que tú te involucres, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, que tú te involucres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que tú hables, Señor, a cada corazón en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre ponernos en marcha. Amén. Lo que nosotros vemos es que el pueblo de Israel no estaba en desobediencia. Ellos estaban yendo hacia la voluntad de Dios, hacia las promesas de Dios. Ellos se pusieron a caminar haciendo la voluntad de Dios. Dios vino con una orden a Moisés, y Moisés lo decreta en el pueblo, lo habla en el pueblo, y ellos están de acuerdo, terminan haciendo la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que el pueblo de Egipto los empieza a perseguir. Amén. Dios habla con el pueblo de Israel y le dice que ellos marchen, que ellos caminen, que ellos tenían que ir por ese lado. Dios tenía una dirección para ellos, y lo que nosotros vemos es que cuántas veces nos pasa a nosotros de estar en el camino de Dios, en el camino correcto, pero situaciones, circunstancias adversas vienen a perseguirnos tras nuestras espaldas. Amén. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, muchas veces el infierno se va a levantar. Amén. Los hijos de Israel se estaban direccionando hacia las promesas de Dios. Ellos no estaban siendo rebeldes en ese momento porque ellos habían salido de ese lugar. Sí se estaban quejando, pero no estaban volviéndose. Ellos estaban ahí. Amén. Estaban en un lugar donde las promesas de Dios iban a ser alcanzadas por ellos. Pero el enemigo los empezó a atacar. Muchas veces nos pasa que nos queremos levantar y el enemigo nos ataca, nos quiere destruir. Siempre va a venir en contra de nuestra vida. Ahora, vamos a tener una persecución nosotros al caminar. Éxodo 14:10 dice: cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
Muchos de los problemas nos pueden asaltar. Existen situaciones que están fuera del alcance de nuestras manos. Los israelitas no podían ir en contra de este gran ejército. ¿Amén? Ustedes imagínense que ellos estaban completamente preparados, eran hombres de guerra, no eran simplemente personas normales. Ellos estaban preparados con espada, con escudo, con caballos, todo un ejército persiguiendo a simples personas, a simples trabajadores que no estaban preparados para la guerra. Y ellos estaban ahí, haciendo la voluntad de Dios, pero siendo afligidos. Nosotros tenemos situaciones donde no podemos enfrentarlas, situaciones que solo Dios puede involucrarse, amén. Situaciones espirituales donde Dios se puede involucrar en nuestra vida y puede traer una solución, amén. Problemas donde vamos a tener que invocar el poderoso nombre de nuestro Dios, porque de otra manera no vamos a tener una solución. Muchas veces nos pasa de estar caminando el camino correcto, pero situaciones, aflicciones en nuestra vida vienen y nos aprietan y no sabemos qué decisiones tomar, amén. Tenemos que entender que en la vida, como cualquier otro ser humano, vamos a tener tiempos altos y tiempos bajos, tiempos de gratitud y tiempos de ingratitud, amén. Tiempos donde nosotros vamos a estar completamente bien y satisfechos y tiempos donde vamos a estar todo mal, amén. Pero una de las cosas que siempre necesitamos hacer es estar bien con Dios, no importa el tiempo, la situación que estemos pasando. Siempre necesitamos estar bien con Dios. Proverbios 30, 8 y 9 dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos demasiado, estamos contentos, estamos satisfechos, pero la pregunta es: ¿en qué lugar dejamos a Dios en el momento que nosotros estamos felices, que estamos conformes con nuestra vida? Y cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, ¿a dónde lo dejamos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón? Todos necesitamos de un balance en nuestra vida. Necesitamos entender que tanto en lo bueno como en lo malo vamos a tener que siempre buscar de Dios. Amén. No importa la situación que estemos pasando, necesitamos tener un balance y buscar de Dios. Muchas veces las dificultades revelan nuestra debilidad. Lucas 13, 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer estaba 18 años con un dolor en su espalda. No estamos hablando de simplemente una mala postura, estamos hablando de una persona que no sé si alguna vez viste, personas que están a 90 grados, ¿ven? Personas que no se pueden enderezar por el dolor que llevan constantemente en su espalda, en su carga. Y en esta historia nos muestra que en la enfermedad, cada uno de nosotros somos débiles, somos frágiles, amén. Cuando nos toca estar enfermos, nos damos cuenta de que no podemos ser autosuficientes. Y esta mujer, con todos estos años de dolor, amén, estaba ahí en ese lugar. Y la pregunta es: ¿nosotros estamos así, doblados por el dolor? Ante la crisis, ante los problemas, ante las dudas, nos doblamos nosotros, nos decimos: bueno, ya parece que no puedo más, estoy afligido, agacho la mirada, no voy más hacia adelante. ¿Qué hacemos en situaciones así, de dificultad? Estamos sintiéndonos culpables por situaciones que no cambian en nuestra vida, situaciones que parece que siempre están igual. Pero una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que nosotros como seres humanos no sabemos elegir lo bueno. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. El apóstol Pablo nos muestra que él era como cada uno de nosotros, que él nunca dejó de ser una persona, un ser humano, que él siguió teniendo sangre en sus venas,
y por ende él tenía problemas. Amén. Muchas veces le costó hacer la voluntad de Dios. Tenía debilidades como cualquiera de nosotros por las aflicciones. Amén. Muchas veces en nuestra vida queremos cambios instantáneos, queremos que situaciones cambien de la noche a la mañana, pero no nos damos cuenta que Dios a través de esto muchas veces trabaja nuestro corazón, amén, nuestra vida. Y el gran problema de no ver cambios, de no ver a Dios moverse, es la frustración. Al ver siempre lo mismo, al ver que parece que esta situación no voy a poder salir, nos terminamos frustrando. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Una de las cosas que tenemos que entender, que muchas veces nosotros nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero lo importante sobre todo esto es que nosotros, a pesar de haber cometido errores, a pesar de habernos equivocado, a pesar de haber errado el camino, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver de nuevo. Y el peor error que podemos cometer es quedarnos ahí, afligidos, rotos, destruidos, o lo peor de todo, volver de nuevo al pasado. Amén. Ese es el peor error que podemos cometer. Existen situaciones en nuestra vida que no nos va a quedar otra que confiar en Dios. Amén. Situaciones donde vamos a tener que decidir confiar en Dios o simplemente dejarnos morir. Éxodo 14, 6 al 7 dice: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Toda una situación de perdición para los israelitas. Si ellos no confiaban en Dios, la realidad es que ellos iban a morir. Ustedes imagínense, ellos saliendo de este pueblo, pero 600 carros de caballo empezaron a perseguirlos. 600 personas que sabían cómo matar estaban atrás de ellos. Y lo peor que nosotros podemos hacer como seres humanos es hacer nuestro problema más grande que Dios. Nunca debemos hacer nuestros problemas más grandes que Dios. Si nosotros estamos preocupados porque Dios no va a poder solucionar nuestro problema, es que nuestro problema es demasiado grande para nuestro Dios. Amén. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Por eso nosotros debemos confiar en el Señor, porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra condición, en nuestra fuerza, en nuestra debilidad, nunca vamos a poder salir adelante, porque siempre vamos a ser limitados, pero nosotros creemos en un Dios extralimitado, en un Dios que no tiene reglas, amén, que si Él quiere, si nos da su favor, puede sacarnos de cualquier situación difícil, amén. Ahora te quiero hablar como segundo punto sobre la duda que mata. Toda la situación estaba bajo el control de Dios. Si tu vida está en aflicción, pero vos estás bien con Dios, vos estás haciendo su voluntad, vos no estás equivocándote constantemente o de hecho conscientemente, no tenés por qué preocuparte, porque esta situación, esta aflicción tal vez sea simplemente pasajera y estás caminando el camino correctamente y vas a tener que esperar para que llegue tu bendición. Éxodo 14, 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: y a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparás junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: están encerrados, están en la tierra, el desierto lo ha encerrado. Amén. Cuando nosotros vemos esto, vemos que Dios ya estaba planificando todo. Dios sabía lo que iba a pensar Faraón y sabía que Faraón iba a ir tras ellos. Y a su vez también sabía que los hijos de Israel
se iban a quedar encerrados en ese lugar. Lo peor que nosotros podemos pensar es que Dios nos dejó en ese lugar, que nos abandonó, que nos va a dejar morir, que Dios se olvidó completamente de nosotros. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces Dios nos lleva a esas situaciones porque Él está viendo nuestras reacciones. Amén. Muchas dificultades vienen para mejorarnos. Ciertas circunstancias en nuestra vida vienen para purificarnos y moldearnos a cada uno de nosotros. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un barro para honra, un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Dios hizo vasos para deshonra y otros para honra. Muchas veces, esto está haciendo la referencia a Faraón, pero muchas veces nosotros nos quejamos y decimos: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero muchas veces Dios nos está poniendo a prueba para que nosotros podamos ser mejores en ciertas áreas de nuestra vida y que no siempre estemos cayendo en la misma dificultad, en el mismo problema, y que siempre estemos en la misma situación, sino que Él quiere que nosotros crezcamos. Y muchas veces el crecimiento viene a través de dificultades en nuestra vida. Qué difícil es ver a Dios en la dificultad. Y esto es una realidad y que no solamente nos pasa a nosotros, sino que la sufre todo el mundo. Amén. Incluso Jesucristo en la cruz del Calvario. No estamos exentos de esto. Amén. Cuando nosotros estamos con dolor, con aflicción, cuando no soportamos más nada en nuestra vida, no es fácil ver a Dios en esta situación. No es fácil ver a Dios cuando estamos presionados por aflicciones en nuestro corazón. Pero muchas veces Dios hace milagros en nuestra vida. Estamos hablando de estos tiempos, estamos hablando en un principio cuando nos encontramos con Cristo Jesús y Dios hizo una obra en nuestra vida, tal vez de sanidad, tal vez viste sanidad, tal vez trajo una revelación a tu vida, a tu corazón, habló a tu mente, tal vez de alguna manera demostró su poder, pudiste sentir su presencia. Él trajo alguna revelación a tu vida, pero en la dificultad ya no te acordás más nada de eso. Ya no te acordás de que hay un Dios que existe, que puede sacarte de esa dificultad. No lo vemos como quien es Él en realidad. Amén. Los hebreos se habían olvidado en ese momento de las 10 plagas, las cuales por esas plagas, ellos salieron de Egipto. Amén. Tuvieron que pasar estas 10 plagas y ellos pudieron salir de Egipto. Pero ellos se habían olvidado completamente de lo que Dios había hecho en todo ese lugar. Y estaban afligidos delante del mar, porque sabían que iba a venir Egipto a destruirlos. Y Dios nos da una dirección, Romanos 9:17. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué pasa si la situación que Dios está poniendo en tu vida es para que Él se revele en tu vida, para que Él se glorifique en tu vida, para que vos tengas una mejor relación con Él, para que otros puedan ver y digan: si Él o ella pudo, yo también puedo? ¿Qué pasa si Dios se quiere glorificar en tu aflicción, en tu dolor, en tu problema, en tu prueba? ¿Qué pasa si Dios está buscando mostrar su gloria a través de tu vida? ¿Lo podrías soportar? ¿Lo podrías tolerar? Dios nos muestra que Él hace las cosas como Él quiere hacerlas y Él trabaja en lo más profundo de nuestras vidas. Ahora, cada uno de nosotros somos quienes decidimos caminar hacia esa dirección o si decidimos simplemente quedarnos en Egipto. Salmos 37, 23 al 24.
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Nosotros necesitamos caminar de la mano de Dios. Amén. Porque Él nos va a tener de su mano. No nos está diciendo la palabra de Dios que no vamos a caer, que no vamos a tener aflicciones, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener situaciones de dolor en nuestra vida, en nuestro corazón, pero sí nos está diciendo que Él va a ser quien nos ayude en este problema, que Él va a ser quien nos va a sostener de la mano y nos va a levantar de ese lugar de aflicción, de dolor. Amén. Ahora, si nosotros decidimos frenarnos, vamos a tener un problema, porque Dios está abriendo las aguas para que nosotros podamos cruzar. Y si tomamos la decisión de quedarnos ahí, podemos morir. Éxodo 14, 21 al 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Dios abre el camino, amén. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cruzarlos? ¿Estamos dispuestos a caminar en ese camino que Dios está abriendo? Una de las cosas que tenemos que ver es que estos caminos muchas veces no son agradables delante de nuestros ojos. No es agradable tener a los enemigos corriéndote atrás tuyo, sabiendo que te van a matar. No es agradable cruzar en medio de dos muros de aguas. Amén. No es muy fácil de describir todo lo que ellos estaban pensando en este momento, porque si sabían que si se quedaban ahí, los egipcios venían y los mataban, y si sabían que se quedaban en el medio del mar, el mar se cerraba y ellos morían. Decisiones que tenemos que tomar haciendo la voluntad de Dios en el medio del camino. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos caminando el camino correcto, pero aflicciones vienen a nuestro corazón. Dios guía tus pasos. ¿Estás en medio de su voluntad? ¿Estás haciendo la obediencia de Dios? Muchas veces no nos quedan opciones. Quedarnos, dudar, pensarlo mucho, no es una buena opción. Si dejas que tu comunicación con Dios, si dejaste tu oración, si dejaste tu lectura, el enemigo te va a querer quitar la vida. ¿Ven? Porque te estás apartando de Dios, estás apartando de lo que Él te quiere hablar, de lo que Él quiere hacer en tu vida. No es una buena opción confiar en nuestras fuerzas solamente. Necesitamos clamar a Dios. El miedo tampoco es una buena opción en situaciones difíciles. Salmos 91, 7 al 8 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y esto es lo que pasó en esta historia. Amén. Sabemos que cada uno de los hebreos cruzaron todo el Mar Rojo, y cuando los egipcios entraron en el Mar Rojo, viendo cegados completamente porque ellos estaban enfurecidos, Dios cerró las aguas y todos ellos perecieron en el mar. Ahora, ellos se merecían esto. ¿Por qué? Porque ellos afligían a los hijos de Dios. Ellos estaban esclavizando a los hijos de la promesa. Amén. Mataron a niños recién nacidos. Amén. Estamos hablando de que eran personas simplemente. La palabra de Dios nos dice que después que murió José, subió otro, Faraón, y ahí empezaron los problemas para la tierra de los hebreos. Amén. Y por eso Dios trae un juicio a cada uno de ellos. Nunca te olvides que cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios y personas nos difaman, personas hablan mal de nosotros, personas nos quieren hacer caer, si nosotros seguimos adelante, esas personas terminan cayendo, esas personas terminan siendo difamados, esas personas terminan siendo lo que ellos querían que vos seas. Amén.
Y esto no te lo digo porque simplemente lo leí, esto lo he vivido. Amén. Nunca pierdas tu motivación, la motivación de salvar tu vida y de las personas que están con vos. Amén. Dios motivó a un pueblo, Dios motivó a todo Israel con Egipto. Amén. Salmos 78, 49 al 54 dice: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no examinó la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto para las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a ese monte que ganó su mano derecha. Dios muchas veces permite situaciones, pruebas en nuestro carácter. Él llama nuestra atención. Hay aflicción muchas veces en nuestro llamado, en nuestra fortaleza, en nuestras mismas creencias, en nuestras convicciones, en nuestra fe. Amén. Muchas veces todo esto viene a nuestra vida y empezamos a dudar, y empezamos a tener incertidumbres y no sabemos qué hacer. Primera de Corintios 3:13 dice: pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque en ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Amén. Por eso nosotros debemos seguir trabajando para salir aprobados en cada una de las pruebas y en las situaciones de cada aflicción. Amén. Situaciones difíciles que vienen en nuestra vida, necesariamente vamos a tener que salir aprobados de cada una de esas pruebas, porque el día de mañana, cuando nos paremos delante de la presencia de Dios y nos pregunten qué hicimos con nuestra fe, qué hicimos con nuestra creencia, qué hicimos con nuestra convicción, con las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿hicimos lo que sabíamos que era correcto o hicimos lo que quisimos hacer? Tenemos que saber que tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no va a estar con variaciones en su corazón. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Cuando el ser humano estaba lejos de Dios, Dios siempre lo quiso acercar. Amén. Dios siempre buscó la manera de llamar la atención de cada uno de nosotros. A veces tenemos situaciones difíciles en nuestra vida donde necesariamente tienen que pasar para que nosotros nos acerquemos a Dios. De otra manera, muchos de nosotros estaríamos perdidos en el mundo. Pero nunca dejemos de creer que Dios nos va a desechar, nos va a dejar en ese lugar de aflicción y que se va a olvidar de nosotros. No seamos duros de corazón, amén. Busquemos de Él con más denuedo, sin doblez de corazón, porque sabemos que Dios pelea nuestras batallas. Éxodo 14, 13 al 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo creo que en esta situación no nos podíamos ver, ¿no? Creo que los hebreos no estaban pudiendo entender que Dios iba a abrir el mar, que ellos iban a cruzar hasta el otro lado en seco y que los egipcios iban a morir en ese lugar. Simplemente Él le había dicho esto, pero ellos no lo estaban viendo con sus ojos. Situaciones en nuestra vida de dificultad. Hoy no vemos la solución, pero Dios va a traer un renuevo a nuestra vida. Dios de alguna manera, sobrenaturalmente, se va a glorificar en esa aflicción que nosotros tenemos. Amén. Tenemos que saber que nuestras decisiones siempre van a ser influyentes. Nosotros
no andamos como personas ciegas. Nosotros sabemos a dónde tenemos que caminar, con quién sabemos, con quién juntarnos, con quién hablar y con quién no. ¿Qué clase de peligros podemos tener? ¿Y dónde podemos tomar decisiones correctas? Y la pregunta es, ¿qué haríamos si Dios viene a nuestra vida hoy, se para delante de nosotros como lo hizo con Job y te dijera, Job 47, prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás? Esta es la nueva traducción internacional. ¿Qué haríamos si nosotros estamos delante de Dios y Dios nos pregunta esto? Yo te cuestionaré y tú me responderás. Es una palabra muy fuerte, amén. Nosotros nos encanta cuestionar a Dios y justificar nuestros actos, amén. Una de las cosas que a mí me pasó en la vida fue que en un momento estaba cuestionando a Dios, estaba preguntándole a Dios por qué me estaban pasando estas situaciones, esta dificultad. Y Dios me trajo a este versículo, amén. No pude decir nada. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para ir a enseñarle a Dios, que fue quien creó todo el mundo y todo el universo, y que Él hace como Él quiere que sea? Amén. ¿Quiénes somos nosotros para poder enseñarle a Dios? Dios le dice a Job, quiero que vos me enseñes. Y la pregunta es, ¿qué le podemos enseñar nosotros a Dios? Si Él decidió que nosotros pasemos por una aflicción, por una prueba, por una lucha, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios? Si nosotros en realidad estamos caminando el camino correcto, estamos tomando las decisiones correctas, tenemos que saber que Dios lo hizo así, porque Él quiso enseñarnos algo. Tenemos que entender que si Él hizo un milagro anteriormente, Él lo va a volver a hacer, y que Él va a abrir las aguas para que nosotros crucemos. Necesitamos siempre de su guía y estar de su mano para que Él nos guíe. Isaías 42:16 dice, y guiará a los ciegos por el camino que no sabían, les hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Tenemos que creer que Dios no quiere que andemos tropezando, no quiere que nosotros nos estanquemos en un lugar y que permanezcamos ahí. Él quiere que nosotros crezcamos, amén. Él quiere que nosotros tengamos nuestras pruebas y aprobemos y que sigamos adelante, amén. Que sigamos confiando en Él, a pesar de que muchas veces nos encontramos en una situación de aflicción, en una situación que no es agradable, pero Dios se va a glorificar en la situación difícil y su nombre va a ser un renombre en nuestras vidas, amén. Quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro en esta tarde. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma en esta noche. De aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que levantes tu mano en esta noche. Amén. Cambiando el orden del servicio.